Estamos en la recta final de nuestro programa y quiero darme una licencia con nuestro ex embajador en las Naciones Unidas, Milos Alcalay. Miren, ustedes están viendo en este momento a quizás uno de los diplomáticos más notables, uno de los diplomáticos que además les tocó vivir una de las etapas, si no la más difícil que ha tenido Venezuela, que es tratar de mantener en alto una palabra que se dice fácil, pero que es muy complicada, que es la diplomacia, que es realmente el cumplimiento, digamos, de ese orden público internacional en momentos donde llega Chávez y nos llevaba y nos condujo, de hecho, a una situación de disputa y conflicto. Milos Alcalay ha sido testigo, pero también un muro de contención con su valentía de lo que debe ser realmente el cumplimiento de la diplomacia, del orden público internacional, del rule of law, de la ley, para evitar lo que precisamente ocurrió en el país. Entonces no quiero dejar de preguntarle en esta recta final, Milos, a partir del 3 de enero el orden público internacional ha visto un giro de 180 grados porque hemos ido de la diplomacia, digamos, de mesas de negociación, la diplomacia de diálogo, a la diplomacia de enforcement. Esto se pone también de manifiesto en lo que ha sido la incursión de Estados Unidos en Irán. A partir de la era Trump, de la doctrina Donald Trump, que también cabalga con la de Monroy, ¿hacia dónde va el orden público internacional? ¿Hacia dónde va Venezuela con esta tutela? ¿Hacia dónde va Irán? ¿Hacia dónde va esta correlación de fuerza? Estamos en presencia de situaciones de conflicto irremisible. ¿Se perdió la vigencia de las Naciones Unidas donde fuiste embajador? Sí, mira, yo sí creo que 80 años después de la creación de las Naciones Unidas, es necesario no acabar con las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas se agotaron, sus mecanismos se agotaron, igual que antes de la ONU, la Sociedad de Naciones, antes de ellos los acuerdos de Versalles, antes de ellos los acuerdos, pero siempre hay como un avance, hay como una búsqueda de adaptar las realidades internacionales sin las cuales, sin una organización de Naciones Unidas, habría que crearla. Y habría que crearla es cuando uno ve y dice, pero bueno, ¿cómo? Hay que salirse. No, hay elementos de Naciones Unidas que son extraordinarios. Por ejemplo, todo lo que hace las Naciones Unidas, felizmente tuvieron algunos de los estadistas la visión de crear las bases del desarrollo sostenible. Bueno, toda esa agenda que comienza con el siglo XXI, de atacar los grandes problemas, el hambre, la paz, el desarrollo sostenible, la búsqueda de una mejor calidad de vida, es algo que la ONU tiene que continuar y adaptar algunos de sus mecanismos. Ese es el primer punto. En cuanto a la realidad actual y el Irán, yo te diría que yo soy muy optimista del futuro del Medio Oriente. Por primera vez también en 80 años, o quizás en 100, desde la declaración de Balfour en 1919 para la creación del Estado judío, un hogar para el pueblo judío, hubo toda una reacción del mundo árabe en contra de la creación del Estado de Israel. Y ahí eso se convirtió en un polvorín en el cual los grupos radicales extremistas, al estilo de los ayatolás, quisieron destruir no solamente a Israel, sino a la sociedad occidental, que veían como una nueva etapa de dominación de las cruzadas de Occidente. Y dentro de esa relación, bueno, hemos tenido guerras, conflictos interminables. Por primera vez, con esta situación, yo veo 4 elementos positivos que nos inclinan hacia el optimismo. Por supuesto, es como prematuro ser futurólogo en una situación muy compleja. Pero yo te diría, 1, acabar con la amenaza nuclear del Irán. Eso se ha acabado. Por más que ellos digan que se acabó. El Irán, con el arma nuclear de destrucción, no solo de Israel, sino de Europa y de los países árabes. Ahora voy a regresar más tarde en eso. Segundo, acabó con los manipulados por el Irán, los proxies, el Hamas, el Hezbollah, las acciones que tenía una nueva forma de dominación terrorista, implicada también con el narcotráfico, con la dominación
eso se ha debilitado enormemente. 3, es la primera vez en la historia, porque se dice que es la guerra de Estados Unidos e Irán contra los iraníes. No, es la guerra de Estados Unidos, Irán y los países árabes del Golfo. Los países del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Omán, han recibido el 80% de los drones desde el Irán. Es decir, es la primera vez que el impacto de la guerra, los chiitas han atacado a los sunitas o han acapado a los países árabes, que ellos están luchando al lado de Israel. Los acuerdos de Abraham no son solamente sociales o políticos o diplomáticos, sino también militares, lo que significa que hay un reequilibrio de las fuerzas allí. ¿Cuáles son los inconvenientes? Yo creo que hay 2 inconvenientes. En la medida en que las posiciones de Trump han sido conflictivas con la Unión Europea, Europa, que siempre estuvo al lado de una solución, una fragmentación allí. Francia, a Italia, al Reino Unido, han sido más cautelosos de no involucrarse, y eso es lamentable, porque ahí no es una lucha de Estados Unidos contra los ayatolás, ahí es la lucha por empoderar a ese pueblo persa a volver a sumirse en democracia. Y ese es el segundo punto que yo veo con preocupación. La administración Trump tiene temor de cambiar regímenes, de apoyar a la oposición. Tú no vas a cambiar la situación de los ayatolás negociando con los ayatolás. Los ayatolás tienen claro, un poco lo mismo que decíamos del caso de Venezuela. Tú no vas a cambiar la situación de un régimen totalitario con los mismos totalitarios. Tú no vas a cambiar la situación del Irán si tú no apoyas. Por supuesto, es una oposición iraní muy fragmentada, porque fueron años crueles de dominación, pero no hay camino si tú no apoyas abiertamente, si los Estados Unidos no apoyan a esa vertiente de un Irán abierto a la democracia, a la libertad, con todas las complicaciones que eso puede generar. Entonces, ¿cómo afecta eso a Venezuela? Bueno, yo creo que Venezuela tiene una oportunidad única, porque nosotros tenemos una reserva de petróleo más grande del mundo, pero hay que invertir. Eso nada haces tú con ese petróleo bajo la tierra, pero para poder llamar al gran capital a que venga a colaborar con nosotros, primero tenemos que resolver temas, por ejemplo, eso que hablábamos en el inicio, una cooperación entre Venezuela y Guyana. Esos son complementarios. Sí, señor. Guyana se beneficiaría con el aporte venezolano. Pero además de eso, un nuevo régimen democrático con reglas claras va a permitir volver a la Venezuela de oro, a la Venezuela no solamente para beneficio de los inversionistas norteamericanos, europeos, chinos que vengan al país, sino también para darle a los venezolanos la calidad de vida que tuvimos en el pasado y que tenemos el derecho de tener en el futuro. Y el regreso a casa a todos los venezolanos que quieran también, digamos, volver para reconstruir un país. Ha dicho algo muy importante para concluir ya, Milos. Te interpreto. Creo que estás de acuerdo, mire que lo dice un diplomático de primera línea, ¿no? Estás de acuerdo con lo que fue esa inevitable diplomacia de enforcement, de fuerza de Trump, pero le estás diciendo en otro sentido, pues bien, ya que lo hizo, termine el trabajo. Termine el trabajo. Sí, termine el trabajo. Lo has interpretado muy bien, muy bien. Yo creo que no basta solo con un despliegue de fuerza monumental del mayor ejército del mundo, que lo es, si tú no te involucras, si no te ensucias las manos y no apoyas con una línea de principio. No es apoyar a quien sea, sino, bueno, vamos a forjar un mundo basado en los principios rectores de la paz, pero también de la democracia, de la libertad, de la justicia social, y eso no se hace por decreto, se hace con actores reales que quieren ser socios de los Estados Unidos para reconstruir al país. Sin duda. Venezuela o América Latina. Y con una visión, como has dicho tú, no solamente pragmática, sino también una visión ética del poder. Mira, hablando de terminar, me toca a mí terminar el programa porque se nos fue muy rápido este programa, este episodio tuyo en El Candelero del Abogado del Diablo. Te agradezco inmensamente y espero realmente abrazarte y verte pronto
en libertad en Venezuela. Quería públicamente también darte un abrazo porque lamento mucho la partida de tu linda y amorosa esposa. Mis sentidas y renovadas condolencias para ti. Gracias, mi querido Orlando. Te agradezco mucho esas palabras que realmente ella también te estimaba mucho y tenemos que seguir adelante por todo lo que hemos entre los dos, porque parte tu generosa presentación, yo jamás hubiera podido lograrlo sin mi compañera, que es la que detrás de bastidores era la que llevaba y empujaba la mayor parte de la carga. Gracias, Milo. Pues bien, este ha sido nuestro invitado el día de hoy en el estrado del Abogado del Diablo. Les agradezco mucho, digamos, su presencia aquí en el estrado y, como me gusta decir, cuídense mucho, pero también siempre busquen a alguien más a quien cuidar. Feliz tarde.